Yo lo preguntaba más temprano, me daba intriga saber qué era lo que más habían consumido, lo que más habían comprado en términos de artículos, productos y servicios los uruguayos. Bueno, está Luis Custodio acá con nosotros, con alguna información al respecto de cómo estuvo el comportamiento en las compras en servicios, en los comercios también. Luis, ¿cómo anda? ¿Cómo les va? Bien. Buenas noches para todos. Sí, más que visto desde las compras, esto está visto desde lo que ha podido vender y cómo ha vendido cada rubro dentro del sector comercio y servicios, que es muy amplio. En el rubro comercio y servicios no hay un indicador de alta frecuencia en Uruguay que nos permita, como sí tenemos en la industria manufacturera o en las exportaciones, seguir de cerca, con datos oficiales, pero vistos por el Estado, cómo evolucionan. Por lo tanto, lo que tenemos sí, en la encuesta que trimestralmente realiza la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, junto con equipos consultores desde hace un tiempo, y a partir de este relevamiento es la referencia que podemos tener a propósito de las ventas. Veamos en la primera placa los números más generales. Vale decir primero que es una encuesta amplia, abarca más de 500 comercios que generan unos 15.000 empleos en distintos rubros. La encuesta muestra que hay un moderado incremento en las ventas comerciales en enero y marzo respecto del mismo periodo del año anterior. Si desagregamos comercio y servicios, uno por cada lado, también el crecimiento es muy similar. Ahora, ya deja de verse tan homogéneo cuando lo desagregamos por el porte de las empresas. Fíjense ustedes, le fue claramente mejor a las empresas más grandes, por encima de las medidas, por encima de las medianas, debí decir, y de las pequeñas, incluso las micro. Fíjense ustedes, pequeñas y micro, cómo cierran con un dato negativo en este trimestre comparado con el periodo anterior. Primer corte, primera diferencia que podemos observar dentro de la heterogeneidad que tienen las empresas en nuestro país. Ya vamos a desagregar aún más estos datos, pero volvamos por un momento al indicador general para ver cuál ha sido la evolución en el tiempo. En la siguiente placa, acerca de trimestre contra trimestre. Ahí tenemos 15 trimestres para atrás. Está representada precisamente de esa forma esta gráfica. Como vemos, ya venía con números rojos en el año 2019, incrementa su caída en 2020 en plena pandemia, sobre todo en el segundo semestre, comienza a repuntar en la segunda mitad del año 2021, tiene una baja en el segundo trimestre del año pasado y desde allí, como ven, 3 trimestres consecutivos al alza, aunque con valores bastante modestos, pero al alza. Pero si vamos a buscar en cada sector, nos encontramos con comportamientos muy dispares. ¿Quiénes son o cuáles son los ganadores por rubros en este último periodo? ¿Cuáles son los que han tenido mal resultado? Lo vemos en la siguiente placa y empezamos a dar las respuestas que pretendía Cecilia. Ahí tenemos, fíjense ustedes, jugueterías y agencias de viaje. Son los dos sectores que incrementaron, uno del comercio puro, el otro servicios, que incrementaron claramente sus ventas respecto al trimestre anterior. También se ve indumentarias, como pueden observar ustedes, los minimercados, la publicidad, los supermercados. La barra roja es el total de todos los rubros sumados, pero de ahí para abajo, fíjense ustedes cuántos son los que caen. En concreto, de 19 rubros que releva la Cámara Nacional de Comercio, de 19, 13 ajustan a la baja en el primer trimestre del año. Por lo tanto, si tenemos un dato positivo, lo tenemos que buscar en tan solo 6 que son los que suben. Veamos algo más de los sectores con mayor incidencia dentro de este panorama de comercio y servicios. Por tratarse de más empresas o porque emplean mayor cantidad de personas, elegimos estos sectores. Fíjense ustedes en la siguiente placa, no están todos, insisto. Supermercados. 3 trimestres consecutivos al alza, repunta después de algunos trimestres a la baja, crecen especialmente las ventas en alimentos, también en bebidas, en el caso de las roticerías, en los panificados, también en calzado, no en indumentaria, pero sí en calzado en los supermercados, y caen entre otros, presten atención a esto, cosmética y perfumería. Este es un rubro donde esas compras no se fueron a otros comercios, se fueron a la República Argentina, claro, concretamente, ¿no? Uno de los rubros que más ha estado en los bolsos de los viajeros que cruzan hacia la vecina orilla. Supermercados, como decíamos, después minimercados, que repunta también con 4 trimestres a la baja que antecedieron este periodo, también basado en alimentos especialmente. La indumentaria es fuerte, el crecimiento, hay bastante optimismo en el sector
de aquí en adelante. Las agencias de viaje, como decíamos, además de ser de los que más crece, cuando se les pregunta por el futuro, es uno de los sectores que más habla de más empleo y de más inversión, ¿eh? Vamos a tenerlo en cuenta esto para más adelante a ver qué pasa. Los restaurantes vienen con subas y bajas, no están bien en el sector, allí vemos el gastronómico en el medio, la informática una leve caída y después, bueno, hay varios sectores complicados con fuerte caída acumulada. Fíjense ustedes, hoteles, ahí hay datos que se repiten, pero son construcción, el sector automotor y hoteles y cuidado personal, de vuelta. Vemos 5 trimestres de caída. Cuidado personal, que son los artículos de tocador, por ejemplo, la perfumería. De vuelta, buena parte de las compras en las cadenas argentinas, ¿no? Estamos entonces con esta referencia para pasar ya a una siguiente placa y poder observar algunos datos más a propósito de cómo se ha ido comportando las ventas, el comercio y los servicios. Fíjense ustedes acá por característica de producción, qué tipo de bienes es lo que podemos estar observando en esta placa en este momento. No durables, ¿qué son? Bueno, el cuidado personal, que en este caso no influye al alza ni mucho menos, es un contrapeso, pero sí los minimercados, los supermercados, la papelería, los artículos de oficina. Hay una suba en servicios, ahí están las agencias de viaje, los restaurantes, confiterías, la publicidad, también los hoteles, aunque son un contrapeso en este caso. Ahí en la mitad de la tabla podemos ver los semidurables. ¿Qué es eso? Bueno, la ropa, los juguetes, las ópticas, los repuestos de auto, por ejemplo, las librerías. Los durables, ahí ya hablamos de electrodomésticos, informática, muebles, accesorios del hogar. Fíjense ustedes cómo cae. Y la inversión. En inversión está la construcción, las ventas en ferreterías y en pinturerías, por ejemplo. Sectores que no vienen nada bien. Hasta ahora vimos los rubros destacados y los puntos débiles, pero hay otra forma de mirar esto también que en la siguiente placa podemos estar observando acerca de cómo se comportaron el comercio y servicios en el periodo anterior. ¿La vemos? En la placa siguiente vamos a hablar de zonas. Acá otra referencia más que es clara y nos muestra una historia que venimos hablando de ella hace tiempo. Con un buen primer trimestre del año en el turismo, la costa anduvo bien, el noreste bastante bien, Montevideo crece, pero en término medio, un poco menos el centro, y fíjense ustedes el litoral, ¿no? Una caída de más del 7% de las ventas. Es la primera vez que se mide desagregado así. Seguramente los trimestres anteriores, si hubiéramos tenido registro, nos hubiera mostrado algo parecido a propósito de cómo se comportó el litoral. Esto es para seguirlo. Pero yo creo que si seguimos cruzando entradas en este informe, nos vamos a dar cuenta cuánto pega ese efecto Argentina por el lado que lo miremos, ¿verdad? Vamos a ver algo más a propósito de los sectores en la siguiente placa que tienen más incidencia. En este caso lo que vemos acá es el comercio, el e-commerce, el comercio online, ¿verdad? Creció, el incremento real interanual en el primer trimestre fue del 6,2%, pero ahí podemos observar la penetración del comercio online. ¿Cuáles son los sectores que más están volcando sus ventas por estos canales? Y podemos ver, por ejemplo, mueblería, deportes, sector, los libros, entre otros, que son los que más están aprovechando este tipo de canales ya desde hace un tiempo esta parte para colocar precisamente su producción. E-commerce no es solo comprar en el exterior, sino también comprar acá dentro del territorio. Sí, sobre vía todo internet, digamos. Es que no es el exterior, Ahí está excluido. Es precisamente bien. los comercios uruguayos cuánto han abierto de canales y de posibilidades dentro de lo que es su estructura, locales de venta y demás, una relación con otro, y hay algunos que más del 30% de su fuerza de ventas está destinada a los canales de e-commerce que están creciendo, como observábamos recién. Hasta ahora vimos los rubros destacados y los puntos débiles, vimos también la mirada geográfica. Creo que en la siguiente placa ya podemos estar mostrando la tendencia hacia adelante, las expectativas que podemos tener para los próximos meses. Fíjense ustedes, en esas tortas, esas gráficas, lo que tenemos allí es lo que piensan a propósito del empleo, de la inversión y de la facturación. Primero el comercio, tomamos Montevideo como una referencia más general, y después en el sector servicios. ¿Cuáles son las expectativas de las empresas de comercio y servicios en el país? Esa parte azul, que es la más amplia en la mayoría de estas tortas, lo que nos está mostrando es mantener empleo, mantener inversiones,
mantener la facturación, en algún caso también con un poco de crecimiento en la facturación. Son optimistas en ese sentido hacia adelante. Pero no aparece, y sería la fracción roja, la del incremento, un incremento fuerte para hablar de pensar en más inversión y más empleo. Generalmente lo que hay es una postura bastante más cauta, salvo algún comportamiento particular de algunos sectores. Para cerrar ya, la Cámara de Comercio calcula además el índice de difusión por empresa, esto es, de acuerdo con sus expectativas, cómo se distribuyen aquellas empresas que esperan más y las que esperan menos. El índice de difusión esperado, de acuerdo con este trabajo de la Cámara de Comercio, para el segundo trimestre de 2023, se ubicó en un 36%. Más allá del número, olvídense, lo que vale la pena tener en cuenta es la evolución. En la marca anterior estaba en 42. Hay una baja. Esto puede interpretarse como una disminución de las expectativas de actividad en el sector de cara al próximo trimestre, ¿verdad? En línea con cierto deterioro que hemos visto, sí, mes a mes en otros indicadores. Es una pista a la que hay que estar atentos. Son los datos más fiables y más completos que tenemos a propósito de la actividad en el sector comercio y servicios del Uruguay. Perfecto. Gracias, A Luis. ustedes.